Jesús y su amada que están aquí junto a su hija. Dios les bendiga, bienvenidos también. Démosle un aplauso a todos los bienvenidos. Gloria al Señor. Y todos los demás también bienvenidos a la casa del Señor. Está haciendo un clima rico, sabroso, delicioso. Aquí atrás está frito. Y le doy gracias al Señor porque Él es bueno y es maravilloso con nuestras vidas. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, verso 26, 27. En la Reina Valera primero, por favor. Y luego en la NTV. No es TLA, sino NTV. Pero primero en la Reina Valera. Este texto es muy conocido por nosotros, pero cuando estudiaba me encontré con algo interesante que quiero hoy enfocar. El texto es muy conocido porque comienza Isaac diciendo: airaos, pero no pequéis. Este texto es muy bueno. La vez que yo descubrí que uno se puede airar y que no es pecado airarse, tuve paz en mi corazón. Una vez la pastora me decía: pero ¿cuál es usted, pastor? No entiende por qué molestar. Yo, pues, tengo la piedra afuera, ¿y cuál es el problema? La Biblia dice que me puedo ir tras un peque. Pero el texto me encanta por eso, porque dice: aírense, pero no pequen. Quiere decir que el airarse no es pecado. El pecado está en lo que hacemos cuando nos airamos. ¿Aló? O sea, si usted se aira y usted no hace nada, usted no dice nada, usted disfruta su ira. El problema es que cuando nos airamos a veces perdemos el control, soltamos el yo-yo, decimos más de lo que no queremos decir, y ahí es donde viene el problema. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este texto es muy usado en esa porción en los talleres de matrimonio, y se le trata de enseñar a las personas en los matrimonios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ese texto bíblico en este momento no está hablando del matrimonio. Lo sacaron de ahí, se utiliza mucho para el tema de los matrimonios, pero en esta porción de la Biblia de porciones se está hablando de eso. Pablo en Efesios capítulo 4, mis amados, está hablando del nuevo nacimiento, del nuevo hombre, está hablando de revestidos, no está hablando del tema del matrimonio, aunque sí aplica obviamente el tema del matrimonio, pero no está hablando del matrimonio. El siguiente versículo, por favor, 27. Ni deis lugar al diablo. Interesantísimo. Bueno, ¿está bien? ¿Puedo verlo otra vez? Bueno, pastor, ya entendí. Aírense, pero no pequen, no se pongan sobre vuestro enojo y no den lugar al diablo. El problema fue que estaba estudiando y se me ocurrió profundizar un poquito y me leí fue la NTV. Y en la versión NTV encontré algo interesante. Comienza la versión NTV: además no pequen, escuche esto, al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y aquí me encontré algo que quiero enfocar hoy, porque creo que a veces hay cosas muy importantes en la Biblia que las leemos y son textos lindos y nos pasamos por encima porque nos parecen bonitos, pero no extraemos el contenido de lo que realmente tiene. Qué lindo cuando la Biblia nos dice que la Biblia hay que leerla, pero también hay que meditarla. Y la palabra meditación en el original es muy comparado a lo que hacen las vacas antes de tragar, que es que ellas mastican el pasto y le dan y le dan y le dan y le dan. Y la palabra original de meditación en el texto original se refiere a algo similar a eso. Que cuando nosotros encontramos algo en la Biblia que nos llama la atención, que debería ser de manera regular, nosotros deberíamos agarrar ese texto bíblico y masticarlo y masticarlo y masticarlo hasta que le saquemos el contenido que es. Y estaba leyendo a nivel de psicología, existen muchísimas emociones negativas. Saqué una lista de 13 de las más conocidas, pero la lista puede ser muy grande, mucho más grande. Emociones negativas que el ser humano puede permanecer dentro del ser humano, y que si estas emociones negativas nosotros les abrimos cancha en nuestra vida, dejamos que ellas persistan en nosotros, pueden causar daños muy graves: impotencia, frustración, odio, rencor, intranquilidad, envidia, miedo, apatía, ira, decepción, asco, tristeza y hasta la propia vergüenza.
En lo que yo quiero enfocar, y hablando de las emociones, es que cuando tú le das lugar al diablo en tu vida, él toma esa parte de tu vida como una fortaleza para dañarte y para destruirte. Yo quiero recalcar bien aquí porque como cristianos a veces ignoramos algunos detalles claves. Oigan esto: un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que le ha entregado su vida a Cristo, hay que dejar esto bien claro y bien definido. No se endemonia. Dígale al que tiene al lado: los evangélicos, los cristianos no nos endemoniamos. Aunque pareciera, a veces algunos cristianos parecieran que estuvieran endemoniados, pero los cristianos no se endemonian. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres y nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu le pertenece al Señor. Pero la Biblia sí habla de que Satanás, aunque no puede gobernar nuestras vidas teniendo control absoluto de nuestro cuerpo porque le pertenecemos a Cristo, la Biblia sí habla de que Satanás puede establecer fortalezas aún en nuestra vida. ¿Cómo es eso? Y de repente yo analizaba y pensaba como lo que hacen muchos países. Por ejemplo, la potencia mundial de Estados Unidos tiene bases militares en todas partes del mundo, y eso representa territorio de ellos en cualquier parte del mundo donde establecieron una base militar. Y yo analizaba esto y decía, wow, esto a veces puede ser exactamente lo mismo que Satanás puede llegar a hacer en nuestras vidas. Aunque él no puede llegar a tener control de nuestra vida, oiga esto, él puede establecer dominio sobre algunas áreas de nuestra vida. ¿Aló? Y esto es muy importante que usted y yo lo tengamos claro. ¿Y cuáles son esas áreas de dominio donde Satanás puede trabajar? Y hoy quiero enfatizarlo, tiene que ver principalmente en las emociones negativas del ser humano. Es decir, una emoción negativa, lo cual es muy normal en el ser humano, si yo no tengo control y dominio sobre esa emoción se puede llegar a convertir en una fortaleza de Satanás en mi vida. Y quiero repetirlo de esta manera: en la vida del cristiano. Entonces, ¿existen cristianos endemoniados? No, pero existen cristianos que podemos estar siendo manipulados por nuestras emociones a la distancia por medio de Satanás. Es decir, él puede estar aprovechando áreas de nuestra vida que le establezca, y la Biblia lo habla, puede establecer cadenas, puede establecer yugos para manipular al cuerpo humano o la vida de los cristianos. Y esto es muy importante que los cristianos lo tengamos claros, porque a veces el ser cristiano para nosotros lo vivimos en una rutina tan común que vemos el mundo espiritual de Satanás como a la distancia que él no puede acercarse a nosotros. Y eso es verdad, pues yo les he enseñado a ustedes que Satanás no puede tocar nuestra vida sino por dos razones. Una, porque el Señor le dé permiso para poder ayudarnos a crecer, y dos, porque nosotros nos salimos de la cobertura del Señor y entramos en territorio de Satanás. Bueno, ojo, exactamente lo mismo. Eso es lo que ocurre con el tema de las emociones. Cuando tú abandonas tus emociones del dominio de Cristo y tus emociones empiezan a tener control, Satanás las puede empezar a manipular y te puede llevar por fuera de la cobertura del Señor. Recordemos cómo decía el texto de la Reina Valera: airaos, pero no pequéis. Es decir, la Biblia nos da permiso de estar molestos, de tener ira, pero dice, la ira no es el pecado no está en la ira, el pecado está en lo que podemos hacer a través de la ira. Por eso es que debemos tener claro que Satanás puede tomar una fortaleza, puede formar una fortaleza de una pequeña área de mi vida. Repito así: si yo le doy permiso, él puede tomar una pequeña fortaleza en un área de mi vida, que con el pasar del tiempo esa pequeña fortaleza se puede ir ampliando, fortaleciendo, haciéndose más poderosa dentro de mi vida, a tal punto que me puede llegar a apartar del conocimiento de Dios. Pastor, ¿cómo así? Bueno, ojo, porque la Biblia dice: en los postreros tiempos, así como se van a levantar falsos profetas y falsos maestros, también la palabra de Dios dice que ellos engañarán aún a muchos de los escogidos. O sea que la Biblia está clara cuando dice que mucha gente, y lo vuelve a decir en otro lado de la Biblia, aquel que esté fuerte cuide de no, o aquel que se sienta que es fuerte tiene que cuidar de no, porque en verdad cualquier hombre, cualquier mujer de Dios, en un descuido en su área emocional, que es la parte que voy a estar trabajando hoy,
puede llegar a darle fortaleza a Satanás y le puede llevar a destruirlo y hasta caer. Si cae algo por mí, por favor, sacúdale al lado y dígale: esto es verdad y tienes que tener mucho cuidado. Dígale al lado: tienes que tener cuidado. Si Satanás, escúcheme eso, toma el control de una pequeña parte de mi vida, pronto se va a poder hacer cargo del resto de mi vida, pero él siempre comienza por una pequeña parte. Así que le das lugar al diablo en tu vida y él lo va a convertir en una fortaleza dentro de ti. La Nueva Traducción Viviente comienza diciendo: no pequen al dejar que el enojo los controle. Esta versión es mucho más clara que airaos, pero no pequéis. Él está diciendo: no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Pero aquí está la gran diferencia con la Reina Valera, porque el enojo le da lugar al diablo. Y ese enojo que estoy nombrando allí es una de las 13 que nombré. No solamente el enojo. Cualquiera de las 13 emociones negativas del ser humano pueden darle lugar a que el diablo se aproveche y pueda ingresar y tomar control de áreas de nuestra vida. Un momento de ira en mi vida, un momento del dominio de cualquier depresión, X, Y, que son emociones naturales del ser humano. Si esa emoción persiste en mi vida y yo no le tomo control, Satanás de inmediato va a venir a mi vida. ¿De qué manera? Se lo voy a explicar. Así como existe la emoción como ira, óigame esto, párame aquí, existe el demonio de ira. Así como existe la emoción de depresión, también existe un demonio que se llama depresión. Así como existe la emoción de, a ver, la lista que nombré, nombren una, de vergüenza. También existe un demonio que se llama vergüenza. ¿Cómo el demonio que se llama vergüenza puede empezar a trabajar en la vida del hombre o de la mujer de Dios? Cuando un momento de vergüenza toma control y la persona lo deja libre y el demonio aprovecha